Dr. John Bennett, televisando de Miami. Aquí sigue con el Congreso de tumores cerebrales. Aquí tenemos José Valerio, un neurocirujano de Larkin Hospital y trabajé en Cleveland Clinic. Él va a hacer una presentación ahora. La gestión de las gliomas de bajo grado y tumores insulares. Buenos días, José. Buenos días, ¿cómo estás, John? Muy bien, muy bien. Ok, tal vez otro neurocirujano va a venir, pero tú puedes empezar. Ok, déjame hacer el share of the screen. Ok. Ok. Aquí necesito cambiar esto. Ok. 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 Sí, perfecto. Ok, so vamos a hablar acerca de un tema conocido, que es el manejo de gliomas de bajo grados y tumores de la ínsula, el gran paradigma. Es importante entender por qué hay que operarlos, cuándo hay que operarlos, cómo hay que operarlos y los diferentes tipos de tratamientos que tenemos a disponibilidad. Existe un debate entre saber cuándo se deben de operar los tumores y cuándo no, y por qué deben de operarse y por qué no. Los que están a favor lo hacen porque se puede tener un diagnóstico histológico, se pueden aliviar los síntomas por el efecto de masa, se pueden reducir los cambios de progresión maligna y se pueden reducir los núcleos que generalmente se vuelven resistentes. No están a favor. Generalmente el riesgo neurológico de un procedimiento quirúrgico y no existe un estudio aleatorio controlado que provea suficiente información para el tratamiento de estos pacientes. En Italia, en el 2002, se identificaron factores pronósticos para determinar si un glioma de bajo grado se podía convertir en malignidad. Y los factores pronósticos positivos, o sea, los que tienen menos chance de desarrollar malignidad, eran pacientes menores de 40 años, lesiones menores de 6 centímetros, tumores que no cruzaban la línea media, la presencia de oligodendrogliomas o oligoastrocitomas y la ausencia de síntomas neurológicos. Esto se basó en el estudio realizado por la Unión Europea 22844, donde la resección completa de la lesión se consideraba factor importante y todos esos pacientes que tenían una resección por arriba del 90% se podía definir el diagnóstico. Entonces, por consiguiente, si tenemos un paciente con la sospecha de un glioma de bajo grado, podemos hacer un estudio, un paradigma para determinar cómo manejar los pacientes. Si el paciente se encuentra con un tumor cerca de área elocuente, se puede hacer una resección quirúrgica estándar. Si el paciente se encuentra en área elocuente, se puede hacer una cirugía con el paciente despierto y con mapeo cerebral. Y si el paciente no es candidato para un procedimiento quirúrgico, se puede tener una biopsia. Si se hace el diagnóstico de glioma de bajo grado, en base a los factores pronósticos determinados anteriormente explicados, se pueden clasificar los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo para convertirse en malignidad. Por consiguiente, los de bajo riesgo se mantendrían en observación y los de alto riesgo se les daría terapia concomitante. Pero no todo lo que brilla es oro y no todo lo que muestra un área de hipodensidad o hiperdensidad en la resonancia es un glioma. Aquí tenemos una paciente de 25 años, aparentemente sana, adicta a la cocaína, que presenta con alteraciones visuales, trastornos del lenguaje, hemiparesia del lado derecho.
y que el examen físico se le encuentra una parálisis del septo par craneal, datos de estereosnopsis del lado derecho, alteraciones en los reflejos, paciente con hiperreflexia generalizada y una debilidad del lado derecho. El lado izquierdo está intacto. En el estudio se observa un área de hiperintensidad en FLAIR. Con un centro isointenso en el estudio de difusión y un centro de hiperintensidad en el ADC. Un reforzamiento de contraste alrededor de la lesión tumoral con un centro de hipodensidad. Una imagen hipodensa e hiperintensa en la secuencia FLAIR y T2. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, en este paciente se le hizo un análisis del líquido cefalorraquídeo, el cual salió negativo. Se le hizo un estudio de HIV, el cual es negativo. Se le hizo un tabloret para líquido cefalorraquídeo, el cual salió positivo. Y se le encontraron glándulas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Por lo consiguiente, el paciente tiene una esclerosis múltiple. En esos pacientes, por eso es importante saber entender los conceptos y saber hacer un diagnóstico. Los gliomas de bajo grado, la decisión quirúrgica, el manejo de decisión está conceptualizado en todos los conocimientos actuales. Los avances en las técnicas quirúrgicas pueden maximizar la extensión de la resección tumoral, minimizando la morbilidad. Se puede tener un buen control de las crisis convulsivas y favorecer a la extensión de la resección. Los gliomas de bajo grado también refuerzan con el medio de contraste, principalmente los oligodendrogliomas. En esta gráfica se muestra cómo los oligodendrogliomas que tienen un medio de contraste, un reforzamiento de contraste en forma nodular, generalmente se convierten en malignos en menos de un periodo de 5 años, con una P menor a 0.01. Los análisis, existe una clasificación hecha por la UCSF con factores pronósticos preoperatorios para determinar el pronóstico de los pacientes de glioma de bajo grado. Interesante en esta clasificación, a diferencia de la clasificación anterior, la clasificación italiana, es que los tumores que se encuentran en área elocuente generalmente tienen mucho mayor riesgo de convertirse en malignidad. Lo que hace pensar que es importante entender que no porque se encuentre en un área elocuente va a ser un tumor que va a dejar nada más en observación. Actualmente tenemos todas estas capacidades tecnológicas, una espectroscopía, una resonancia magnética funcional, una tractografía, una cirugía guiada por imágenes, una biopsia sin marco de estereotaxia, el uso de resonancia transoperatoria, la habilidad de operar en áreas elocuentes, el mapeo y las craniotomías del paciente despierto. Uno generalmente puede hacer resección de las lesiones. Los tumores gliales generalmente tienden a desplazar los tractos, no a involucrarlos. Y uno puede hacer una resección de la lesión. Las crisis convulsivas generalmente son un factor para determinar cuándo operar a un paciente. Y hay que entender el concepto de la zona epileptogénica, que generalmente tiende a migrar después de un año de iniciadas las crisis. Por lo tanto, si el paciente tiene un tumor glial de bajo grado y tiene una crisis convulsiva de poco control que lleva más de un año de duración, existe una recomendación de cirugía para tratamiento también de la crisis convulsiva. Aquí tenemos un ejemplo de un glioma de bajo grado cerca del área elocuente o en el área suplementaria motora, donde al hacer el manejo tridimensional y el encontrar, podemos decir que existe un surco glial.
En la figura, en el cuadrante superior izquierdo, podemos observar el tracto córtico espinal en amarillo y podemos encontrar en verde y rosado las áreas que se mencionaban con la resonancia magnética funcional. Y en morado el tumor. Obsérvese cómo existe un plano glial entre el tumor y los tracto córtico espinal, permitiendo un análisis preoperatorio para la resección quirúrgica de la lesión. El uso de mapeo transcortical nos permite poder identificar dónde se encuentra lo que se llama el surco central. Y generalmente se observa con esta curva. Si siguen las líneas pueden observar lo que se llama el phase reversal, que se encuentra entre la imagen 6 y 7. Esto es el sitio donde se encuentra el surco central y que se corrobora su ubicación anatómica con los hallazgos del neuronavegador. Uno puede hacer resección de lesiones en áreas elocuentes sin paralíticos y poder estimular el cerebro con los grids para poder tener respuesta. Y utilizar el Ogeman para hacer la estimulación cortical. Aquí tenemos un ejemplo del uso del Ogeman y la resección de ese glioma en tiempo real y la estimulación cuando se está entrando cerca del tracto córtico espinal. Este es el paciente 6 meses después de la cirugía. Los tractos corticoespinales nos han permitido para tener un análisis preoperatorio de nuestras decisiones quirúrgicas. Pacientes anteriormente con lesiones de tallo encefálico, de esta manera se considera resección quirúrgica. Actualmente podemos ver cómo el tumor desplaza el tracto, no lo involucra, y cómo podemos hacer una resección de la lesión. Esta es una paciente de 25 años. Cirugía de base de cráneo y se trabaja en medio del tallo encefálico. Observen los pares craneales bajos debajo de la lesión tumoral, los pares craneales altos arriba de la lesión tumoral, haciendo la resección de la lesión. Esta es la paciente inmediatamente después de la cirugía, sin ningún déficit claro de pares craneales bajos o altos. El uso de resonancia transoperatoria nos permite hacer resecciones en tiempo real. Aquí tenemos una resonancia transoperatoria de bajo Tesla, donde se pueden hacer cranotomías estereotácticas, hacer la resección de la lesión. Y una vez que se hace la resección de la lesión, en tiempo real se hace una resonancia transoperatoria y poder hacer la resección de la lesión. Aquí está el paciente cuando se está haciendo la resección. Obsérvense cómo queda tumor residual. Se hace una resonancia transoperatoria, se navega sobre esa resonancia transoperatoria y ya se hace la resección completa de la lesión. Antes y después. El paciente a los 4 meses de la cirugía. Pero cuando hablamos de tumores de ínsula, es mucho más difícil porque si bien es cierto es una lesión en área elocuente, también es una lesión que se encuentra dentro de un área vascular sumamente importante. Anatomía sigue y seguirá siendo el arma fundamental del neurocirujano para poder establecer procedimiento quirúrgico. Aquí se hace una disección del surco silviano y se identifica la anatomía tanto de los giros anteriores cortos como los giros anteriores largos y el giro temporal transverso. La resección a la apertura del valle silviano es generalmente recomendable a sabiendas de que el primer tercio del valle silviano es oblicuo, el tercio medial es recto y el tercio posterior en forma de S. Hay que respetar los vasos venosos que van al valle silviano del lóbulo temporal y abrir los vasos venosos que van del valle silviano al lóbulo frontal y poder así hacer una resección de la lesión.
Aquí podemos observar el valle silviano cómo se encuentra por delante, limitado por las lentículas estriadas, y por arriba por las arterias cerebrales medias. Brazo superior, el tronco superior y el tronco inferior de las cerebrales medias. Aquí podemos observar las dos ramas. Entonces, para poder resecar el tumor, uno tiene que trabajar por debajo de todas esas arterias que se encuentran dentro del valle silviano. Aquí podemos observar cómo se encuentra el tumor al abrir la fisura silviana, y que el límite medial son los vasos perforantes de las lentículas estriadas en el segmento M1. Los vasos arteriales generalmente vienen ramas pequeñas de la cerebral media, el tronco superior e inferior, que se pueden coagular, y uno debe de respetar el brazo largo de M2, que generalmente da una irrigación a los tractos córtico-espinal. Uno tiene que entender que entre más conformal sea el tumor, más éxito de poder hacer una resección completa de la lesión. Los abordajes del valle transilviano pueden ser transilviano, cuando el tumor se encuentra en los primeros 5 centímetros, o transcortical, cuando el tumor se encuentra en la parte posterior del valle silviano. Because of the complex anatomy of this. Aquí se puede observar cómo se hace la apertura del valle silviano. Generalmente se respeta los vasos sanguíneos temporales y se abre el tracto silviano. Aquí podemos hacer la liberación de la aracnoides y esqueletinizar prácticamente todo lo que es el valle silviano. Observamos cómo se empieza a hacer la disección de los primeros 5 centímetros y se empiezan a quitar los vasos sanguíneos que se encuentran por debajo y se hace la resección de la lesión tumoral. Se respetan los vasos cerebrales y la arteria cerebral media queda como un candelabro que se encuentra exactamente por arriba del tumor. En nuestro límite anterior tenemos las arterias lentículas estriadas y posteriormente se hace la resección de la lesión. Aquí podemos observar cómo empezamos a hacer la resección en la disección de la misma. Y una vez que se hace la resección completa de la lesión, se puede, ¿cómo se llama?, hacer la hemostasia generalmente con Surgicel. Y esta es la resección completa de la lesión al mes después de la cirugía. En el abordaje transcortical, generalmente, si la lesión se encuentra por arriba, se trata de hacer una extensión de 15 grados y se encuentra por abajo una flexión de 15 grados. Y lo que uno busca con el mapeo cerebral es las áreas silentes para poder encontrar aquella ventana quirúrgica para hacer la resección tumoral. Los tumores se pueden dividir en anteriores, cuando se encuentran por delante del agujero de Monro, o posteriores, cuando se encuentran por detrás. En una clasificación del 1 al 4, siguiendo las manecillas del reloj, las lesiones que se encuentran en la zona 2 generalmente son las que tienen mayor riesgo de complicaciones neurológicas y la mayoría de las veces es secundario a una afectación del brazo largo de M2 que irriga el tracto córtico espinal. Y esto es cuando se hace el mapeo, se identifica el área silente y se hace la resección de la lesión. Es importante entender, si bien es cierto que los vasos sanguíneos, los tractos pueden ser desplazados, los vasos sanguíneos no. En el dibujo en la parte inferior izquierda podemos ver cómo el tumor en uno de los cerebros desplaza los vasos lentículo-estriados, pero en el otro se ve cómo los vasos están involucrados. Entonces, preoperatoriamente se puede ver en la angiografía, en la angiografía del lado A y del lado B,
como de lateral a medial, esos vasos sanguíneos se encuentran desplazados y se pueden observar las lentículas estriadas entre la cerebral media y la temporal como se encuentran desplazadas. A diferencia de C y D, donde se observa más bien un flush del tumor, sino que están involucrados. En esos pacientes, generalmente lo que se puede hacer es una resección subtotal de la lesión. Por eso es necesario ir al cadáver, hacer la resección, abrir los vasos sanguíneos en la parte superior, saber abrir el valle silviano, identificar los vasos sanguíneos en forma preoperatoria. Aquí nosotros lo hacemos en el laboratorio Marks, donde podemos estudiar la anatomía del paciente, poder entrar y hacer las resecciones en cadáveres, que en el ser humano a veces es difícil poder hacerlo, y que generalmente cuando nos tocamos en enfrentarlos, la experiencia se ve limitada porque no son muchos casos. Aquí podemos ver los vasos de las lentículas estriadas en el A1. Y es importante ahora, teniendo todo este conocimiento, la combinación de la navegación nos puede permitir para tener una información preoperatoria para poder hacer una resección. Aquí podemos observar en esta imagen un tumor que desplaza los tractos del lenguaje como el tracto córtico espinal, lo que nos hace pensar que se puede hacer una resección quirúrgica de la lesión. Aquí se hace el análisis del valle silviano y se puede ver preoperatoriamente dónde se encuentra la arteria cerebral media con respecto al tumor y poder identificar si los vasos de la arteria lentículo estriada se encuentran desplazados. Y aquí podemos observar el desplazamiento de los vasos de la lentícula estriadas y la ubicación del tumor. Y poder hacer la resección de la lesión. Es el paciente en forma preoperatoria. Observa hacia el cuadrante superior izquierdo el tamaño del tumor en fase axial, sagital y coronal, y en la parte inferior derecha la resección quirúrgica de la lesión en forma inmediata. A los 15 días de control, a los 15 días de control se observan imágenes en FLAIR, a las cuales se consideran cambios postoperatorios, y a los 3 meses se observa esta imagen. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en este momento? Bueno, tenemos que basarnos en la clasificación que se hizo anteriormente, el riesgo de esta lesión, si es una lesión de alto riesgo o una lesión de bajo riesgo. Esta fue una lesión mayor de 6 centímetros, es una puntuación para alto riesgo, pero fue en un paciente menor de 40 años. Fue una lesión que tenía imágenes de oligodendroglioma, o sea que tenía criterios para bajo riesgo, por lo cual se decidió hacer observación. La pregunta clara es, ¿la radiación es importante o no lo es? Existe un estudios hechos por la Unión Europea como por Estados Unidos, donde se observa que se hizo la clasificación de radiación para la gente que no creía en la radiación, los que creían en la radiación, y en Estados Unidos se hizo el cálculo de la dosis, cuál era la dosis más beneficiosa, si la baja o la alta. En este estudio se observó que la radiación mejora lo que se llama el progression free survival, no la sobrevida del paciente. Y el progression free survival es simplemente el tiempo que se tarda un paciente quirúrgico en presentar síntomas. En los pacientes que se hicieron radiación, la presencia de síntomas tardaba mucho más, por lo tanto, el progression free survival fue significativamente mejorado. En los estudios de radiación, entre los que creyeron, se observó que la dosis de radiación que se recomendaba era la dosis de 45 y la dosis de 59. Pero tanto la dosis de 45 Gray como las dosis de 60 Gray no cambiaron el pronóstico de sobrevida del paciente. Lo que sí se observó es que los pacientes que tenían un OP19Q borrado
eran más sensibles a la radiación, a diferencia de los que no. También se observó que cuando a los pacientes se les daba dosis altas de radiación, en menos de un año creaban radionecrosis. Una vez que le das radiación a un paciente, ¿cuál es el estudio indicado para poder seguir al paciente? ¿Qué estudio radiológico es el recomendado para saber si el paciente tiene una recurrencia tumoral o una radionecrosis? El estudio que recomendamos, o lo que la práctica nos ha permitido identificar, ha sido lo que se conoce como el blood volume, o el estudio de perfusión cerebral, para determinar si el paciente tiene una lesión tumoral. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un oligoastrocitoma, donde la imagen con contraste muestra la presencia de una lesión tumoral. En el estudio de difusión se observa áreas de hiperintensidad, y en el estudio de blood volume o perfusión cerebral se observa un aumento de la perfusión en esa área, por lo cual se considera esto una lesión tumoral. Pero a diferencia de este otro paciente, donde el estudio de resonancia magnética muestra un aumento de contraste, lo que hace pensar que es una lesión tumoral, pero que en el estudio de difusión lo que se observa es intensidad, no de hiperintensidad, y en el ADC un área de hiperintensidad, no un área de hipointensidad, y si se observa en el estudio de perfusión, la perfusión, por tanto, esto es una radionecrosis. Por lo tanto, todo paciente de gliomas de bajo grado, inclusive hasta para radiación, se debe definir cuáles son de alto riesgo o de bajo riesgo para determinar el tratamiento del mismo. Entonces, las recomendaciones en base a los gliomas de bajo grado se determina en base a los factores pronósticos mencionados anteriormente, y la dosis de radiación se determina a una dosis de bajo grado. ¿En qué pacientes se recomienda tempranamente dar la radiación? Principalmente en temas pilocíticos o en aquellas lesiones que se han hecho una resección completa de la lesión, que tienen más de 1 centímetro de lesión residual. Y esto se basa en el concepto filosófico. El uso de gamma knife radios se ha utilizado también para gliomas de bajo grado, y existen varias escuelas, entre ellas la Universidad de Virginia, Mayfield Clinic, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, donde hay estudios que demuestran el buen uso en sus tratamientos. El mismo paciente, del 28 de mayo al julio del 2010, se observa en realidad cambio con respecto a la imagen de la lesión. Quimioterapia puede ser una opción para los pacientes con gliomas de bajo grado, principalmente los que se tiene alta sospecha de que pueda convertirse en una lesión maligna, y generalmente es efectiva. Los gliomas de bajo grado pueden ser astrocitomas, ependimomas, subependimomas, etc. Es importante entender la dosis de medicamento que el paciente está tomando para crisis convulsivas, que generalmente hay que cambiarla a una dosis que no se metabolice tanto, que no afecte el sistema P450, que generalmente lo hace el bailante, y lo que se recomienda es utilizar kepa, ya que solamente el 25% de lo que se ingiere por boca llega al cerebro. Como mencioné anteriormente, las drogas que ¿cómo se llama?, que no se metabolizan actualmente es el kepa. La que se hace en bajo metabolismo es el ácido valproico. La de alto metabolismo es la fenitoína o el dilantin. ¿Cuándo dar quimioterapia? Quimioterapia se recomienda después de una resección, en una progresión de un paciente no tratado, en la primera recurrencia, en la segunda recurrencia, y en la radiación de diagnóstico nuevo en pacientes con progresión después de la observación. Existen ya estudios publicados donde demuestran la utilización
El RTOG 9802 de radiación de radioterapia más quimioterapia nos dio la razón de esto. Aquí se observó en el 9802 que los de bajo riesgo, a uno se le dio radiación y al otro se le dio radiación y quimioterapia, teniendo mucho mejor resultado con los de quimioterapia. El progression free survival fue alto, pero al final este estudio se tuvo que abandonar por la toxicidad del PCB. Entonces la pregunta es, ¿qué quimioterapia se puede dar que sea menos tóxica? Y lo que se recomendó fue la temozolomida. En este grupo de pacientes se observó que la temozolomida mejoraba en los pacientes en forma significativa. Y lo más importante es que mejoraban la sobrevida del paciente. Había una mejor respuesta, una mejor duración, mejoraba el progression free survival y mejoraba el overall survival. Principalmente aquellos pacientes que eran 1P19Q borrado. MGMT, 1P19Q son factores pronósticos para un paciente con glioma de bajo grado. Existen varios estudios en fase para el manejo de gliomas de bajo grado, entre los cuales donde se debe dar quimioterapia con temozolomida, radioterapia con temozolomida, radioterapia versus quimioterapia con o sin temozolomida. Los gliomas de bajo grado son gliomas se pueden clasificar en de alto riesgo y bajo riesgo. El análisis preoperatorio es óptimo para definir las metas de estos pacientes. La terapia con radiación puede mejorar el progression free survival, pero no necesariamente el overall survival. La quimioterapia muestra tener efectos benéficos y el MGMT y el 119Q muestran beneficios para determinar el pronóstico de las lesiones. Esta es una técnica que nos permite poder hacer resección quirúrgica en áreas en suplementarias motoras, como en áreas elocuentes. La resonancia es una arma útil para la resección quirúrgica, no necesariamente indispensable, pero útil para hacer una máxima resección quirúrgica. Y hay que recordar que esta cirugía guiada por imagen es importante, que el análisis preoperatorio es importante y que nos permite poder analizar el manejo quirúrgico. No existe navegación sin navegante y neuroanatomía sigue y seguirá siendo el arma más fundamental del cirujano para la resección quirúrgica. Los tratamientos clínicos de investigación y de investigación básica es el futuro de los tratamientos de gliomas. Y los neurocirujanos tienen que estar envueltos en la investigación y ser investigadores principales en la creación de nuevos abordajes. Biología molecular sigue siendo el punto más importante del tratamiento de tumores. Los invito a Miami, al curso que hacemos todos los años, Congreso Internacional de Neurocirugía. El próximo año se hará nuevamente en el March, en julio 5 del 2017 y en el Diploma Resort. Mi padre, mi familia, muchas gracias. Muchas gracias, José, para una presentación de primera clase.